Estamos con el director del Hospital Rawson, Miguel Díaz. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Ayer, doctor, se dio una situación particular donde se veían largas colas para la gente que se realiza los hisopados y los testeos. ¿Esto es normal? ¿Está aumentando la cantidad de testeos? Sí, en realidad no eran colas de personas, sino era mucha gente que había venido en un mismo momento. Esto es producto, digamos, de varias razones. En primer lugar, como usted bien dice, el número de personas que consultan es mayor desde los últimos días, de las últimas semanas ha aumentado. Estamos atendiendo un promedio de 200 personas por día en el sector COVID, que en realidad todo el hospital está preparado para eso en este momento. Y lógicamente asistir a un paciente con sospecha o para un hisopado necesita que el personal se vista con su equipo de protección personal y realice una serie de pasos administrativos para consignar los datos del paciente y los antecedentes epidemiológicos del paciente, de manera que hay una demora de unos 15 a 20 minutos por paciente. Y bueno, simultáneamente se atienden hay capacidad para atender hasta 15 pacientes por hora. No obstante, se puede producir en algunos momentos del día una aglomeración de gente y para eso se ha dispuesto que las carpas sanitarias también sean un lugar de hisopado de las personas y también se está haciendo test rápido en las mismas carpas. Doctor, ¿se da una situación particular los días lunes, teniendo en cuenta que el fin de semana la gente utiliza esos momentos, ese día, para reunirse y juntarse? Exactamente, habitualmente, siempre, esto es histórico, los días lunes hay mayor consulta en los hospitales y lógicamente en este momento también hay que tener en cuenta que durante el fin de semana se habilitaron las reuniones familiares y bueno, por ahí la gente consulta por esta situación, es decir, más cantidad de gente se siente expuesta, por lo tanto consulta más gente el día lunes. ¿Preocupa la situación de las camas críticas en el hospital? ¿Cómo se encuentran en este momento? No, en este momento no nos preocupa el número de camas críticas, tenemos disponibilidad de camas críticas. Nosotros estamos usando en este momento 14 respiradores de los 88 que tenemos y tenemos un porcentaje de ocupación total de las camas del 50% aproximadamente y por otra parte hay que recordar que el polo sanitario está trabajando como una unidad y en ese sentido todavía no se ha habilitado el hospital modular, que es uno de los lugares, digamos, de asistencia de personas COVID también. ¿Nunca está de más volver a recordar los criterios nuevos con respecto a los contactos estrechos? ¿Cree que es una buena medida esto? Sí, por supuesto, estas medidas se toman teniendo en cuenta la marcha de la epidemia, en toda pandemia se van corrigiendo y se van actualizando las recomendaciones, producto de precisamente el número de casos y la necesidad de centrar esfuerzos en determinado momento para determinadas personas. En este momento nosotros creemos, después de un análisis exhaustivo, que se deben testear a las personas con síntomas o con sospecha de COVID y a aquellas personas con, digamos, contactos estrechos que tienen factores de riesgo. Desde el piso le van a preguntar, doctor, lo escucha el doctor Díaz, Fabiana. Doctor Díaz, ¿cómo le va? Buen mediodía, muchas gracias por este contacto. Le saluda Fabiana Alpará desde el estudio. Estamos aquí con el doctor Sabag. Mi pregunta es la siguiente, doctor. Tengo la sensación de que la gente en los últimos días se ha volcado más a hacerse los estudios y los hisopados. ¿Esto se da, considerando su opinión, porque la gente está más temerosa o porque aún sin tener los síntomas tradicionales, podríamos decir de alguna manera, se ha dispuesto igual a ir a hacerse el hisopado? Buenos días, Fabiana. Mire, yo creo que hay múltiples factores acá. Primero, el número de aumento de casos. La misma autosospecha de las personas que pudieran haber estado expuestas o que consultan por síntomas. También hay que tener en cuenta acá que muchas personas que tienen seguridad social tienen obras sociales. Las obras sociales cobran una cifra considerable de dinero para realizarse el hisopado, por lo tanto, en este momento el cuello de botella es el sistema del subsector público de salud para la realización de hisopados. No obstante, creo que tiene razón usted en que hay mayor número de gente que, productos seguramente de la información, concurre a realizarse los testeos en el hospital. Miguel, buen día. Carlos Sabag, ¿cómo estás?
Hola Carlos, ¿cómo estás? Bien, déjame que más o menos pongamos un poquito en contexto la cosa. Mi pregunta es hacia el médico, hacia el tipo que viene hace tantos años desde ese hospital peleando o desde las enfermedades clínicas infecciosas. ¿Qué pasó, Miguel, entre el 19 de marzo y hoy? ¿No tendríamos que estar mejor? ¿Qué fue lo que a tu criterio profesional médico ocurrió? No sé por qué, Carlos, me decís mejor. En realidad, nosotros no estamos en una situación de saturación del sistema, por lo menos en el hospital. No estamos desbordados, no está colapsado el hospital. Creo que nosotros nos hemos preparado para esto, nutriéndonos no solamente de información científica, sino de experiencia de otros países. Y por otra parte, el hospital se ha adecuado a esta situación. El hospital se ha ido transformando de a poco con un plan preestablecido, donde se iban a asistir los pacientes febriles, donde después con el número de aumento de casos se iban a asistir febriles sintomáticos y no sintomáticos, y ahora actualmente todo el hospital está para la asistencia de pacientes COVID. Sí. En realidad creo yo que estas medidas que se han tomado sanitarias han tenido fuerte impacto en reducir el número de casos abruptamente, y nosotros no podemos decir que estamos en el pico todavía porque todos los modelos matemáticos se han equivocado hasta el momento. Si bien hay una tendencia, nosotros sabemos que hay un aumento del número de casos y probablemente cuando pase el pico nosotros podremos hablar del pico. Miguel, pero yo no me refería puntualmente al sistema sanitario, que creo que ha sido bien manejado y ustedes lo han piloteado muy bien. Me refiero a nosotros, a la gente. ¿Qué ha pasado en nosotros a través de todo este tiempo de cuarentena? Digo, fue muy larga, fue muy desgastante, habría que haber cerrado y después haber abierto y después vuelto a cerrar. ¿Cuál es tu opinión? A eso me refería. Bien, yo creo que acá, Carlos, no hay un modelo que sea 100% exitoso, y uno va recogiendo distintas experiencias. Creo que, por supuesto, una cuarentena tan larga expone a la gente al cansancio. Por otra parte, hay variables económicas. Pero, si me permitís, yo te digo una cosa. En toda pandemia hay una respuesta social, económica y política también, ¿no? Y en este caso, en el caso de la pandemia por COVID-19, la respuesta social y económica ha sido muy rápida, tan rápida como es la epidemia y el dinamismo de la epidemia. Entonces creo que esta cuestión social y económica ha hecho que muchas medidas se pueden haber relajado. No obstante, creo que estamos a tiempo de insistirle a la población que el mayor elemento que tenemos hasta que salga la vacuna para controlar esta pandemia es precisamente el aislamiento social y el cuidado de la población, es decir, el autocuidado de la población. Doctor, esta mañana el infectólogo Eduardo López, quien incluso es asesor del propio presidente de la Nación, tenía dos manifestaciones que me gustaría que usted tenga una opinión al respecto. Por una parte decía que no se le puede echar la culpa a la comunidad de los contagios, y por otra que están muriendo por coronavirus aquellos que en realidad, o la cantidad de casos de muertes de coronavirus reemplazan de alguna manera o sustituyen la muerte por otras enfermedades, por caso neumonía u otros tipos de influenza, que se daban el año pasado, en comparación. Sí, coincido en que no se le puede echar la culpa a la población. Creo que la población, digamos, primero debe ser sensibilizada, que de hecho ha sido sensibilizada no solamente por los medios de comunicación, sino por la propaganda oficial también. Pero lógicamente, digamos, hay cuestiones sanitarias que escapan a esas premisas, y por ahí se relajan las medidas preventivas. Creo que no es que tenga la culpa la gente, sino que uno debe insistir con esta situación, y debe insistir en que la gente se cuide y asuma el rol de autocuidado y se empodere de la situación. Miguel. Y por otro lado, sí. No, adelante, por favor. Hola. Adelante. Sí, lo escuchamos. Por otro lado, la cuestión de la mortalidad de esta enfermedad, sí, por supuesto que puede haber desplazado a otras patologías que no se han presentado este año, como es por ejemplo la influenza, pero nosotros desde el principio de año hemos tenido casos de neumonía, y la neumonía tiene su mortalidad habitual. En este momento COVID-19 afecta fundamentalmente
a personas de más de 60 años. Recuerden ustedes que la gripe es más de 65 años, afecta fundamentalmente personas con hipertensión arterial, con diabetes, con patología cardíaca previa y con obesidad, de manera que hay un grupo que está afectado. Y por otro lado, la mortalidad también es mayor en grupos cerrados donde hay contagio, como por ejemplo los geriátricos. Miguel, la última de mi parte, el tema de los hisopados. Hay muchos infectólogos que están en la línea de que hay que hisopar mucho más por cada caso encontrado y otros que no. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que esto hay que buscar el momento epidemiológico, el momento de la pandemia para decidir el hisopar a más o menos personas. En este momento nosotros hemos tomado la opción de, después de muchos análisis, de hisopar a los contactos estrechos que tengan patología de riesgo, conforme va desarrollándose la epidemia, y también, por supuesto, a todas las personas sintomáticas y todo lo que sea personal esencial que haya estado en contacto o que tenga síntomas. Esto se ha empleado en otros lugares y creemos que es la forma adecuada de seguir con la epidemia. Gracias, doctor, por este contacto y por la precisión en sus conceptos. Muchísimas gracias, Juan, también. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Miguel. Buenos días.